Mi amado hermano, en estos últimos tiempos sabemos que el mundo entero, mi amado hermano, no tiene paz los que no conocen a Cristo. Ya Dios dijo en el libro de Isaías 57:21 que para ellos no hay paz. Pero mi amado hermano, ahora dentro del pueblo evangélico hay mucha gente, mi amado hermano, hay mucha gente que está dentro del evangelio pero no tiene paz porque se ha olvidado de la palabra. Te has olvidado de la palabra, de meditar en esa palabra, mi amado hermano. Muchas veces nosotros le damos más prioridad a lo material que a lo espiritual. Por eso esta generación de estos últimos tiempos no puede tener paz. Usted va a ver mucha gente a diario que la gente no es feliz con lo que tiene. Es una generación muy cómoda, tiene carros, tiene lujo, tiene riqueza, pero en la noche no pueden dormir. Su casa no la pueden disfrutar. Su carro, mi amado hermano, no lo pueden disfrutar. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, mi amado hermano, el carro no te puede dar paz. El carro no te puede dar tranquilidad. Lo que te da tranquilidad es la palabra de Dios. Solamente Jesús nos puede dar descanso. Mi amado hermano, Jesús dijo cuando predicaba en uno de sus sermones, cuando Jesús predicaba, dijo en el libro de Mateo 11:28, Él dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jesucristo anda buscando gente que esté cargada, que esté cansada, y dice: y yo los haré descansar. Ahora, es sorprendente que Jesús dice que para tener paz y para ser descargado hay que estar cerca de Él. Ninguna persona, mi amado hermano, en este tiempo que esté lejos de Jesús puede tener paz. Jesús quiere darse el privilegio de descargarte, pero Él quiere tener el privilegio de tenerte cerca. Mucha gente quiere que Dios la descargue de sus problemas, de sus angustias, pero no quiere estar cerca de Dios. Jesús dice: venir a mí, yo te voy a hacer descansar. Mi amado hermano, en los últimos tiempos muchas personas están dentro de la iglesia pero no tienen paz, porque el que usted está dentro de una iglesia no quiere decir que está cerca de Dios. Es importante que nosotros vengamos a la congregación como la Biblia lo relata y lo registra, pero eso no dice que nosotros tengamos paz. Usted puede estar aquí en la iglesia. Usted dirá: ¿cómo? Hermano, aquí en la iglesia usted puede estar sin paz, porque no consiste, mi amado, el evangelio. Cuando nos damos cuenta y meditamos en la palabra, el evangelio, mi amado hermano, no es solo de venir a la iglesia. Este es un vivir con Dios, un acostarse con Dios, como, mi amado, como la vida que tuvo Enoc. Dice la Biblia en el libro de Génesis 5:24 que Enoc, dice la Biblia, caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Mire, Enoc era un hombre que dedicaba su mente y su vida a pensar en Dios. Cuando iba a la tienda, con Dios en la mente. Cuando iba al mercado, con Dios en la mente. Se acostaba, con Dios en la mente. Y su levantar era con Dios en la mente. Esa es la generación que Dios quiere en estos últimos tiempos. Una generación que viva para Él. Una generación que se guarde para Él, que camine con Él, que viva para Él, mi amado hermano. Porque los tiempos que estamos viviendo, es necesario que nosotros, mi amado hermano, meditemos en esta palabra, porque la palabra de Dios es la que nos da paz. Nadie puede tener paz si no está cerca de Jesús, mi amado hermano, porque a veces nosotros pensamos que al estar aquí estamos cerca, mi amado, de Jesús. Mi amado hermano, en los últimos tiempos, mi amado, usted va a ver el mundo entero, mucha gente. A veces nosotros podemos estar dentro de la iglesia, hablamos de un Dios, pero estamos lejos de Dios. Mi amado hermano, hablamos de un Dios que da paz, pero no estamos cerca de la paz, porque hay que estar cerca de Él, mi amado hermano. Una de las cosas, mi amado hermano, yo puedo estar predicando aquí, pero si yo no estoy cerca de Jesús, puedo estar predicando, pero en mi interior yo sé que no tengo paz. Mi amado hermano, Jesús, el apóstol Pablo dijo en Gálatas 6:7, dijo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. O sea, de Dios no nos podemos engañar, mi amado. O sea, que con Dios hay que ser transparente. O sea, mi amado hermano, que si usted tiene paz aquí, esa paz tiene que estar en su casa. Hay gente que cuando viene aquí, mi amor, pareciera que tuviera paz, pero en su casa no la tiene. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos alejado de los principios de la palabra. Les hemos dado prioridad a otras cosas y hemos dejado a un lado los principios de la palabra. Mi amado hermano, qué lindo es vivir una vida en paz, mi amado hermano. David se acostumbró a vivir una vida en paz. Por eso David decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Decía: porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta generación de los últimos tiempos no tiene paz, mi amado hermano. Se acuesta y no puede dormir. Tiene las mejores carros, las mejores casas, pero no puede dormir. ¿Sabe por qué? Porque se ha alejado de los principios de la palabra. Y Dios quiere que hoy volvamos, mi amado. Hoy Dios te dice: no te olvides de mi palabra, no te olvides de los principios de la palabra. Que tu prioridad sea Dios. La prioridad, mi amado, esa prioridad se ha perdido. Mi amado hermano, usted piensa que en los tiempos de Enoc era fácil caminar con Dios. En los tiempos de Noé, no dice la Biblia, el libro de Génesis, mi amado hermano, el libro de Génesis 6:9 dice que Noé, oiga, Noé dice, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. No era fácil caminar con Dios cuando una generación se estaba corrompiendo. Caminar con Dios cuando todo está bien, donde no hay maldad, es fácil.
Pero caminar con Dios donde hay maldad, meditar en su palabra, que tu mente no se dañe, que tu mente no se corrompa, mi amado hermano, no es fácil, no cualquiera lo hace. Y en los tiempos que estamos viviendo son tiempos como en los días de Noé. Mi amado, en los días de Noé dice la Biblia que Dios le da ordenanzas a Noé, le dice: destruiré a esta generación con diluvio. Dios, mi amado hermano, le da la palabra a su siervo. Dios le da el mensaje a Noé para que Noé se lo imparta a aquella generación. Dice la Biblia que Noé le impartió el mensaje, pero aquel pueblo, dice la Biblia, Génesis 5:6, que Dios vio, dice que todos los pensamientos de ellos era de continuamente al mal. Se olvidaron de la palabra. Se olvidaron de la palabra que Dios le da a su siervo, para que su siervo se la dé al pueblo, mi amado hermano. Aquella generación, mi amado hermano, se olvidó de la palabra. En la mente de ellos, la palabra de Dios no existía. Esta generación de los últimos tiempos, la palabra de Dios no existe. Existen otras cosas. Existe la tecnología, existen los bienes materiales, mi amado hermano, pero no existe la palabra de Dios en su mente. Escasea la palabra de Dios en su mente. Como en los tiempos, mi amado hermano, cuando el profeta Samuel estaba. Dice la Biblia, 1 Samuel capítulo 3. Dice la Biblia que la palabra de Jehová escaseaba. No había visión. Mire qué tremendo. Estando Elí, mi amado hermano, ministrando, aún así la palabra de Dios escaseaba. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente, cuando nosotros carecemos de relación, también carecemos de visión. Mi amado hermano, por eso dice la Biblia que la palabra de Dios escaseaba, no había visión. Mire, es que donde la palabra de Dios no está, mi amado hermano, no hay visión con frecuencia. Mi amado, y estamos en los últimos tiempos que son similares a los tiempos que se vivían en esa época. No hay visión, dice la Biblia. Dice la Biblia que Elías estaba ahí, pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que no había visión, dando a entender la palabra que la relación entre Dios y el hombre se había cortado. Mi amado hermano, cuando no hay relación entre Dios y el hombre, la palabra de Dios escasea. La palabra de Dios escasea en los hogares, mi amado hermano. Y usted dirá, pero aquí todavía se está hablando de la palabra. Y usted oye a los hermanos hablando de Dios, pero cuando la gente sale de esa puerta, ya no habla de Dios. Qué diferente la generación a la vida que Enoc vivió. Enoc, dice la Biblia, que caminaba con Dios. Enoc salía de esa puerta y hablando de Dios. Mi amado hermano, en los últimos tiempos que vivimos, estamos viviendo tiempos peligrosos, donde no hay visión, donde la visión muchas veces se ha escaseado. Dice la Biblia que la palabra de Jehová escaseaba en aquel tiempo. Mire, había un hombre, había Elí, pero ¿qué pasó? Ya la relación entre Dios y Elí ya no estaba, ya Elí no tenía conexión con Dios. Mire, cuando el hombre descuida la conexión y la relación que tiene con Dios, el poder de Dios y la palabra de Dios comienza a escasear. Ya no hay visión, mi amado hermano. Y esto está pasando en los últimos tiempos, mi amado hermano. Usted va a ver, a lo mejor mucho tiempo hay muchos predicadores, pero el mismo mensaje, es la misma prédica todo el tiempo. Ya la gente dice, ya no quiere escuchar ese mensaje. ¿Por qué? Porque no hay visión. La relación entre Dios y el hombre se ha cortado. ¿Sabe por qué? Por los entretenimientos, por los afanes que hay en este mundo. Se ha cortado. Y Dios quería transmitir un mensaje. Dios quería transmitirle lo que Dios iba a hacer a aquel pueblo. Pero ¿sabe qué? No había quien. Y Dios escoge, Dios llama a un joven llamado Samuel para informarle el mensaje que va a hacer con aquella generación. Aquel pueblo, mi amado hermano, a pesar de que Samuel, dice la Biblia, ministraba en presencia de Jehová, pero Samuel, dice la Biblia, que no distinguía cuando Dios le hablaba. No tenía discernimiento, dice la Biblia, porque la palabra de Jehová a Samuel todavía no le había sido revelada. Samuel no entendía, Samuel no conocía, y aún estando en la presencia de Dios. Hay mucha gente, mi amado hermano, que está dentro de la iglesia, pero todavía no conoce a Dios. No ha aprendido, mi amado hermano, a conocer la palabra. Samuel estaba en esa condición. No había visión. Estaba todo, mi amado hermano, que cuando dice que no había visión, escaseaba. Es decir, que casi no se hablaba de Dios. En los últimos tiempos que vimos, usted va a ver en los trabajos, casi nadie habla de Dios. Usted va a ir, anda un cristiano trabajando, pero muchas veces, mi amado hermano, como que no fuera cristiano, porque la palabra de Jehová escasea. Mi amado hermano, pareciera, mire, yo cuando medito, Jesús dijo que este evangelio será predicado en todo el mundo. La gente en el mundo habla de Dios, pero carece de tener una relación con Dios, carece de tener paz. ¿Cómo? Es que no es el nombre que nos da paz, es estar cerca de Él, porque de Él proviene todo. Él es tu paz, Él es tu gozo, Él es tu alegría, mi amado, Él es tu descanso. Dios es todo para nosotros. Pero esta generación de los últimos tiempos ha puesto su confianza en las cosas de este mundo. Por eso, mi amado hermano, hay mucha gente que no haya que hacer, gente en depresión, gente que quiere quitarse la vida. ¿Sabe por qué? Porque carece de estar cerca de Dios, cuando Dios es el único que nos quiere dar descanso, que nos quiere dar vida. Y en los tiempos de Samuel, la palabra de Jehová escaseaba. Mire, y Dios comienza a llamar a Samuel, revelándole el propósito que quiere hacer con aquel pueblo. Pero dice la Biblia que Dios comenzó a llamar a Samuel a pesar de que Samuel no entendía. Y Elí entendió. Mire qué tremendo. Elí, cuando mira que la tercera vez Samuel va, Elí entiende que es Dios que le está hablando a Samuel. Le dice, si te vuelve a hablar, dile, habla Jehová, que tu siervo escucha.
Fíjense que Elí tuvo una relación con Dios por mucho tiempo, pero algo lo llevó a perder la relación con Dios. Elí bien sabía cómo Dios hablaba, pero ¿qué pasó? Que ya Dios no tenía relación con Elí. Era que Elí se había alejado de Dios. Por eso usted va a ver quien está en la presencia ministrando es Samuel, no es Elí. Es decir que Elí lo estaba observando de lejos, mi amado hermano, y Dios le revela a Samuel porque está cerca de la presencia de Dios. Es que cuando nosotros estamos cerca de Dios, mi amado hermano, usted puede ser quien sea, pero si se aleja de la presencia de Dios, Dios no le va a revelar algo a usted si usted está lejos. Elí era el sacerdote en aquella casa, pero ¿qué pasó? Se había alejado. Ya Dios no tenía relación con Elí. Ya no había, mi amado, una relación entre Dios y Elí. ¿Por qué? Porque Elí se había alejado. Y Dios llama a Samuel para revelarle el mensaje. Y Elí sabía de qué manera Dios hablaba. Él le da instrucciones, instruye a Samuel. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería hacer algo y quería revelárselo a Elí, pero como la comunión entre Dios y Elí se había cortado, Dios no podía. Es que donde Dios no lo llaman, Dios no se va a manifestar. Donde Dios no lo buscan, Dios no será encontrado, mi amado hermano. Donde no se busca a Dios, el poder de Dios no se va a poder manifestar. Elí no buscaba a Dios. Elí, por eso Dios permite que Samuel se acerque, para que de vuelta, mi amado hermano, el poder de Dios vuelva a fluir en el tabernáculo donde Elí ministraba. No había visión con frecuencia. La palabra de Dios escaseaba. Mi amado hermano, muchas veces también la palabra de Dios escasea en nuestra vida. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos hablando? Porque mire, el tremendo dice la Biblia que la abundancia del corazón habla la boca. Si usted sale afuera, aquí cualquiera puede hablar de Dios. Pero cuando estamos afuera, lo que la gente más habla es del trabajo, del problema y de lo que le está pasando. ¿Y dónde está Dios? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios escasea. Y cuando la palabra de Dios escasea es porque el hombre ha cortado su relación con Dios. Dice la Biblia que la relación con Dios en este tiempo se había cortado porque no había visión, es decir, que no había relación entre Dios y el hombre. Por eso usted va a ver que mucha gente lo que más habla afuera es del problema. Aquí cualquiera gira aleluya, gloria a Dios. Y gloria a Dios va porque estamos alabando a Dios. Pero afuera, mi amado hermano, no hay visión. La palabra de Dios escasea en la boca de las personas. ¿Sabe por qué? Porque cuando la relación del hombre y con Dios se corta, la palabra de Dios escasea en nuestra vida. Ahora, ¿qué era lo que había provocado que la relación entre Dios y Elí se había cortado? Dice la Biblia que sus hijas, dice la Biblia, no los amonestaba. O sea, decir que había pecado, y el pecado nos aleja. El pecado corta la comunión entre Dios y nosotros. Eso fue lo que separó a Adán y a Eva, mi amado, a Dios con Adán. Lo separó, ¿sabe por qué? Porque desobedecieron la palabra, se les olvidó la palabra. Dios le dijo, de todo árbol puedes comer, pero de la ciencia del bien y del mal, dijo, no comerás. Dios les dio una palabra para que no se olvidaran de la palabra. Ahora, ¿qué pasó? Ellos se olvidaron. Y cuando ellos se olvidaron, mi amado hermano, cayeron en el pecado. Y la relación entre Dios y el hombre se alejó. Y el Adán que más antes se acercaba para oír a Dios, ahora anda escondiéndose. Mi amado, aquel Adán que quería escuchar a Dios, a lo mejor Adán estaba atento como usted está. Pero llegó un momento donde Adán corría a esconderse. Él decía, yo no quiero oír esa voz porque esa voz me da miedo. Esa voz, aquella voz que más antes me daba paz, ahora siento que a lo mejor me siento temor, siento miedo. Eso es lo que pasa cuando la relación entre Dios y el hombre se corta. El hombre tiene miedo de acercarse a Dios de vuelta. Mi amado hermano, nosotros tenemos que entender que es tiempo de nosotros de acercarnos a Dios y tener paz en Dios, mi amado hermano. Ahora, el punto muy importante que el Señor me hacía entender, un punto que quiero tocar acerca de la paz. Porque este texto, mi amado hermano, el cual Salomón escribe, dice, porque largura de días y de paz te aumentará. Qué lindo es vivir muchos años, pero vivirlos con paz. Imagínense a alguien que viva 100 años, pero que lo viva sin paz, no es vida. Por eso Jesús dijo, San Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La vida usted la conoce cuando viene a Cristo. Nadie que no ha conocido a Cristo conoce la vida. Nadie. Por eso dice la Biblia en primera carta de Juan 5:12, dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mi amado hermano, por eso tenemos que entender que la vida nosotros la conocemos y la paz la conocemos cuando estoy cerca de Él. No tenemos que alejarnos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque separados, dice la Biblia, San Juan 15:5 dice que separados de Él nada podemos hacer. No hay nada que el hombre pueda hacer separado de Dios. El hombre separado de Dios, mi amado hermano, se lamenta, todo le sale mal. Mi amado, usted no sabe, muchas veces yo observo, muchas veces afuera la vida sin Dios. Cuando el hombre tiene la vida sin Dios, yo observo muchas personas que cómo pasan una vida preocupada. El hombre es un martirio. Mire, el hombre puede tener los millones de dinero que tenga, de dólares, pero si el hombre no tiene a Dios, mi amado hermano, yo los he visto con mis ojos, que el hombre no disfruta lo que tiene. El hombre, mi amado, solo pasa quejándose y quejándose, no disfruta lo que tiene.
¿Sabe por qué? Porque lo que a nosotros nos enriquece es la bendición de Jehová, dice la Biblia, y no añade en ella tristeza. Mucha gente tiene muchas cosas, pero no tiene paz. No tiene paz. Yo he visto mucha gente, mi amado hermano, que anda allá afuera, tiene buen trabajo, buen carro, buena casa, pero no tienen paz. Ahí van en la mañana renegando, no hayan que hacer. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos alejado de la palabra de Dios, nos hemos olvidado de la palabra de Dios. Y el consejo es de Salomón, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. No te olvides, porque esa palabra, la que Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Dice la Biblia que la palabra, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Jehová es viva, es eficaz. Esta palabra es el efecto ante tu problema. Esta palabra va a ser el efecto cuando estás enfermo. Esta palabra hará un efecto en tu vida. No te olvides de la palabra. No nos olvidemos de esta palabra, porque esta palabra es la que a nosotros nos da vida. Mi amado hermano, tenemos que aprender nosotros a depender de Dios, que nuestra paz dependa de Dios. Jesús, mi amado hermano, ya cuando se iba a ir para el cielo, Jesús les dijo algo a los discípulos. Mire, quiero leérselo. El libro de San Juan 14:27. Mire lo que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mire qué tremendo. Cuando Jesús ya se va a ir, les dice a sus discípulos: les doy mi paz, se las dejo, es de ustedes. Le dijo: mi paz no se las doy como el mundo se las da. Ahora, ¿de qué manera se las da el mundo? ¿De qué manera nosotros nos quiere dar la paz el mundo? Bueno, a través de un carro, a través de una casa. Hay mucha gente que ha hecho que su paz dependa de lo económico, y no, mi amado hermano, de Dios que te ha dado la casa. Mi amado, eso es el problema, que mucha gente depende, mi amado, de lo que tiene. Pero dice la Biblia que la paz que Jesús nos da no es como la del mundo. El mundo te engaña dando de una casa y tú estás alegre. Cuando la casa se te quitan, estás triste. ¿Sabe por qué? Porque hiciste que tu paz dependiera de los bienes económicos y no de Dios. Cuando el carro te lo quitan, no hayas que hacer, estás en depresión. ¿Sabe por qué? Porque esa es la paz la cual el mundo te da. El mundo te ofrece algo por un momento que te vas a gozar, pero aquello que tenías ya no lo tienes. Yo he visto gente en el mundo que muchas veces no tiene nada, y muchas veces se han pegado un tiro en la cabeza, se han quitado la vida. ¿Sabe por qué? Porque pusieron como prioridad lo material. Ellos creían que eso era lo que les iba a dar paz. No, que tu paz no sea lo material, que la paz de nosotros no sea lo económico, que sea Dios, porque de Él viene la paz, mi amado hermano. La paz solamente viene de Cristo. Él dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. La paz, la cual Jesucristo, vamos a ver la diferencia entre la paz del mundo y la paz de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: mi paz os dejo y se la doy, es de ustedes, cuídenla. Por eso en la Biblia: seguir la paz y la santidad. ¿Quién es el que anda la paz? La paz Jesús me la dejó. Yo tengo que seguir esa paz, seguir el que anda la paz, que se llama Jesús. Seguir la paz, dice, y la santidad. O sea, la paz tenemos que seguirla. Un hombre sin paz, mi amado hermano, no es feliz en esta vida. Un hombre sin paz en esta vida, puede tener lo que tenga, no lo disfruta. Y mire lo que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy, dice, como el mundo la da. Ahora vamos a ver de qué paz, cuál fue la paz que Jesús nos dejó. Mire lo que dice el libro de Mateo 8:23. Dice: ve, entrando en aquella barca con sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Esa es la paz la cual Jesús nos ha dejado. Cuando Jesús se va, les dice a sus discípulos: yo les dejo mi paz. No le está dejando la paz del hombre, porque el hombre no tiene paz. Quien tiene paz es Jesús. Jesús le dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. O sea, que cuando en el mundo te quitan ese carro y entras en depresión, con Cristo, aunque te la quites, vas a poder dormir. Vemos un Jesús que en medio de unas olas, Él dice la Biblia que está durmiendo. O sea, que la paz que Jesús te ha dado es una paz que te va a hacer dormir en medio de tu problema, que te va a hacer dormir, mi amado hermano, aunque te hayan quitado todo. Esa paz te va a dar descanso. Esa paz no es como la del mundo. Es una paz que te va a dar paz en medio de la tormenta. Aunque tu matrimonio se está hundiendo, tú vas a tener paz, porque no se compara como la paz que el mundo da. Jesús le está diciendo que la paz de Él es diferente a la del mundo. Cuando a alguien le quitan la casa en el mundo, no puede dormir, porque es la paz del mundo. Pero cuando a ti te quitan la casa y tienes la paz de Dios, vas a poder dormir. El problema no te va a poder despertar. El problema te va a hacer atravesar lo que estás pasando. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque va a estar la paz de Dios en tu corazón. Qué diferente la paz que Jesús nos ofrece a la paz del mundo. Jesús dice en la Biblia que, oiga bien, la nave está siendo azotada, pero fíjese qué tan profunda es la paz que Jesús tiene. Dice: él dormía. Aquella barca está siendo azotada, pero él estaba tranquilo, él dormía.
¿Sabe por qué? Esa paz es la que Jesús nos ha dejado. Una paz que no solo, mi amado hermano, te va a hacer que estés de pie, sino que te va a hacer que puedas dormir. Aunque tu barca parezca que se va a hundir, la tormenta ni las olas no te podrán despertar. Porque la tormenta, mi amado, puede ser grande, pero es más grande la paz que Dios te ha dado. Es más grande la paz que Dios te dio. Dios te dice que cuides la paz que Él te ha dado, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi amado hermano, ¿quién podía entender a Jesús? Los discípulos, dice la Biblia, que comenzaron a tener miedo y decir: Señor, sálvanos que perecemos. Mire, la mentalidad, cuando usted pierde la paz, la mentalidad es que ese problema lo va a destruir. La mentalidad es que esa crisis económica, mi amado hermano, lo va a meter en depresión. Pero Jesús, dice la Biblia, dormía. Yo meditaba, digo, qué tan profunda es la paz que Jesús tiene. Mi amado hermano, usted con la paz que tiene no fue llamado a ser atormentado por la tormenta, sino a atormentar la tormenta con la paz que Dios le dio. Yo no sé qué cosas a usted lo están atormentando, pero Jesucristo le ha dado una paz, no solo, mi amado hermano, de mantenerse de pie cuando esté enfermo o de mantenerse despierto, sino de dormir, sino de mantenerse, seguir creyendo que la tempestad y las olas, mi amado hermano, Dios tendrá el control de tu vida y de tu familia como la tuve en este momento. Aquella barca parecía que se iba a hundir, pero mire que Jesús está tan tranquilo que Él duerme. ¿Y sabe por qué se despierta? Porque los discípulos, dice, corrieron a decirle: Señor, sálvanos. Es decir, que Jesús nos hubiera despertado. Esa paz es la que Jesús a nosotros nos ha dado. Una paz, mi amado hermano, que no nos va a mover por nada ni por nadie. Una paz, mi amado hermano, que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, cuando usted no tiene la paz de Dios, lo primerito es que le da miedo. La mentalidad de los discípulos es diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Así se encuentra la gente y dice: este problema ya me destruyó. Pero Dios te dice: ten paz, ten paz. ¿Y sabe por qué? Porque el mensaje es: no te olvides, la importancia de no olvidarse de la palabra. Estos discípulos se habían olvidado de la palabra. Dice el Salmo, mi amor hermano, el Salmo 107:29, dice que Él aquieta las olas. Él las quieta, las tempestades, mi amor, Él las pone en silencio, Él las aquieta. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos olvida la palabra, lo primero que nos enfocamos es en el problema. No nos acordamos de la palabra. Ya en el Salmo 107:29, ya la palabra estaba escrita que Él calma las olas. Y si el Dios que calma las olas está conmigo, ¿por qué voy a temer a las olas que se me ha levantado? Si el Dios, mi amado hermano, si el Dios que está conmigo ha prometido calmar la tempestad, ¿por qué voy a tener miedo? No tengo que tener miedo. David decía, mi amado hermano, aunque un ejército, decía David, acampe contra mí, yo estaré confiado. Esa es la confianza a la cual nosotros tenemos que tener. Estar confiado en Dios, no movernos, confiar en Dios. David dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Ahora mire lo que sigue diciendo esta palabra. Mire lo que sigue diciendo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él dijo: ¿por qué tenéis? Dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar e hizo gran bonanza. Mi amado hermano, cuando usted tiene paz dentro de su corazón, lo que está en alboroto afuera, usted lo aquieta. Vemos cómo Jesús suelta una palabra donde hay tempestad, y donde había tempestad hay bonanza. Ahora Jesús está soltando una palabra de lo que hay adentro. Cuando tú sueltas una palabra de paz, mi amado hermano, donde hay muchas veces tempestad, la tempestad tiene que ser bonanza. Jesús suelta una palabra de Jesús, mi amado hermano. Tienes que creer que una palabra de Jesús puede traer bonanza en tu matrimonio, puede traer bonanza en tu hogar. Tú que no tienes paz, una palabra de Jesús puede traer bonanza. Jesús suelta una palabra de adentro, de lo que Él tiene adentro. Sabemos que Jesús tenía paz. Dice la Biblia que Él soltó una palabra, reprendió donde había gran tempestad. ¿Y sabe qué pasó? Hizo gran bonanza. Una palabra de Jesús. Cuando tú no te olvidas de la palabra, tienes que soltarle una palabra al problema, para que donde haya tempestad comience a ser bonanza. Mi amado hermano, aquellos discípulos se habían olvidado. Se habían olvidado que el Dios que andaba ahí, mi amado hermano, era el Dios, mi amado hermano, que le podía decir al mar: calla y enmudece. Muchas veces a nosotros nos ha olvidado descansar en Dios, pero tenemos que aprender a confiar en Dios para estar tranquilos. Por eso David decía en el Salmo 23:1, decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Decía: en lugares delicados pastos me hará descansar. Mire qué bonito estos dos puntos. Confieso que tengo confianza en Él, y después descanso. David dice: Jehová es mi pastor, expresa su confianza. Después dice: me hará descansar. Cuando tú confías, tienes descanso. Confía en Dios. Esas cargas que tienes, dáselas a Dios.
Mi amado, qué lindo cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, mi amado hermano. El problema es que mucha gente se acuesta cargado y no le dice: Señor, tú eres mi pastor, en ti confío. Y David dice: ve, Él me hará descansar. Dos puntos muy importantes. Llévelo para su casa en esta hora de la noche. Confíe y tendrá descanso. David dice: Jehová es mi pastor, dice, junto dice, en pastos delicados me hará descansar. Cuando usted confíe, tiene descanso. Esa es la clave: confiar y tengo descanso. Mucha gente no tiene descanso, ¿sabe por qué? Porque no confían en Dios. Pero es tiempo de que nosotros comencemos, mi amado hermano, a confiar en Dios, creyendo que Dios, mi amado hermano, tiene el control de nuestra vida. Dios tiene el control de cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Y este es el tiempo que hay que confiar en Dios, de no olvidarnos de la palabra de Dios. Mi amado hermano, ¿sabe por qué? Porque tal vez para tener fe también usted tiene que escuchar la palabra. Miren, hay muchos principios, como 2 o 3 principios de beneficio cuando nosotros no nos olvidamos de la palabra. Es que vamos a tener paz, vamos a tener fe. Y dice la Biblia, el libro de Romanos 10:17, que la fe es por el oír la palabra. Cada vez que usted viene aquí y presta su oído, usted ya no va a salir el mismo. Yo sé que si el hermano Rafa, hermano Joaquín vinieron cargados, cuando salgan de aquí no será lo mismo, porque esta palabra dice que produce fe. Esta palabra, hay cosas que usted no las está viendo, pero la fe va a producir como que si se vean. Eso es lo que hace el poder de la palabra, mi amado hermano. Crear que usted tenga fe. Aquellas cosas que tú no has visto, dice: Señor, yo hoy te sigo creyendo a pesar de mi problema. Yo hoy te sigo creyendo que tú vas a hacer lo que yo te he pedido. La fe, dice la Biblia, es por el oír la palabra. Nadie puede tener fe, nadie puede agradar a Dios, si no tiene fe. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea que si yo sé que si yo quiero un milagro de parte de Dios, es necesario que yo crea que Él lo puede hacer. Es necesario que yo crea que Él puede construir mi matrimonio, que Él puede construir mi familia, que Él puede sanar mi hijo, mi amado hermano. Pero tienes que hacerlo con fe, porque sin fe, dice la Biblia, Dios no trabaja. O sea, el tener fe para acercarse a Dios no es si usted quiere, es una necesidad. Dice, porque es necesario. O sea que usted se puede acercar miles de veces, pero no tiene fe, es como que si Dios fuera, no le va a contestar. O sea, es una necesidad. Cuando yo me acerco a Dios: Señor, tú lo vas a hacer, con fe, creyendo que lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque la fe, dice la Biblia, primera carta de Juan 5:4, dice que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si tú tienes fe, tienes victoria. Si tú tienes fe, tienes victoria. Por eso Pablo decía: estoy en victoria. ¿Sabe por qué? Porque Pablo estaba viendo un desastre alrededor de él, pero si él tenía fe, decía: yo todavía estoy en victoria. Puedes perder todo, pero que no pierdas tu fe. Puedes perder todo, pero que no pierdas la confianza en Dios. Porque el que tiene fe, mi amado hermano, tiene victoria. Dice, esta es la victoria. Dice, todo aquel que es nacido de Dios es vencido al mundo. Todo aquel que nació de la palabra. Porque el mismo Jesús, dice la Biblia, es la palabra. Dice Juan 1 que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Dice el verbo se hizo carne. Mi amado hermano, cuando nosotros somos nacidos de Dios, dice la Biblia que tenemos que tener fe, porque somos nacidos del Espíritu. Nadie en la carne puede tener fe. Por eso es necesario meditar en la palabra, mi amado hermano. Como Dios le dijo a Josué 1:8, le dijo: ve, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Le dijo: medita de día y de noche. Dios le dice: yo te voy a entregar a todos tus enemigos, pero dice: esfuérzate, medita en ella de día y de noche. Dice: porque entonces haré prosperar tus caminos y todo te va a salir bien. Y lo más importante, que Josué va a tener victoria, pero con paz. Hay gente que tiene victorias, pero está todo alamado. Hay gente que quiere algo, sí lo logra, y dice, pero no tiene paz, no puede ni dormir. Pero Dios le dice a Josué: medita en ella y todo te va a salir bien. En todo serás prosperado. Vas a tener paz, vas a tener tranquilidad, vas a tener la victoria y en paz. Porque hay gente, mi amor, que Dios le ha dado victoria, pero dice que me duele la espalda. No tienen paz. Tuvieron una gran victoria, pero ¿sabes qué? No aprendieron a confiar en Dios. Por eso Dios le dice a Josué: medita, dice, en mi palabra. Pero la gente ahora lo que más medita es en el problema. Pero Dios a nosotros, mi amor, y es un mandato. Dios le dice a Josué: medita. O sea, es una orden. Si nosotros lo queremos hacer o no, ya eso está en nosotros. Pero el que nos beneficia a nosotros, la promesa, es para nosotros. Toda promesa lleva un esfuerzo. Dios le dice a Josué, le dice: yo te he dado, le dice, la tierra para que se le entregue a los hijos de Israel. Pero dice: esfuérzate. Mire la gran promesa que Dios le da a Josué. Pero si Josué no hace nada de lo que Dios le dice, todo se le viene al piso. Todo se lo viene al piso. Si Josué, mi amado, no hace lo que Dios le dice, esa gran promesa: yo estoy contigo, todo te va a salir bien, entregaré tus enemigos.
Pero si Josué no se somete a ese punto, no hace nada. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que aprender nosotros a depender de Dios, a confiar en Dios cada día más, mi amado hermano, creyendo que nuestra fe viene de Dios, que nuestra confianza tiene que ser de Dios. Confiemos en Él, no estemos, mi amado, con miedo, porque la fe es por el oír, mi amado. Y sabe que hay un punto muy importante, que Satanás sabe que lo que te da, aún Satanás reconoce que lo que te da fe es la palabra. Dice el libro de Lucas 2, 8, 12, dice que Satanás viene y quita la palabra de tu corazón para que no creas. Satanás va a querer quitarte la palabra del corazón, porque Satanás es astuto. Satanás sabe que lo que te imparte fe es la palabra. ¿De qué manera Satanás te va a querer robar la palabra? Con un problema. Te pone el problema. Usted va a ver que todo el que se enferma se olvida de que Dios sana. Todos dicen: yo soy Jehová tu sanador, cuando estamos predicando. Pero cuando nos enfermamos, ¿dónde está la palabra? Nos olvidamos, mis amados hermanos, porque Satanás te la robó. Porque Satanás sabe que lo que te da fe es esa promesa, es esa palabra: yo soy tu sanador. Entonces Satanás viene y te la roba, porque Satanás sabe que lo que te da fe es la palabra. Tú ya sin la palabra en el corazón no le crees a Dios. Satanás lo sabe. Satanás sabe que nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Satanás te la va a robar. Él es un ladrón, dice Juan 10:10, que él viene a matar, a hurtar y destruir. Él te va a robar la paz, te va a robar la fe, te va a robar la alegría. Tú dirás: a mí no me ha robado nada. Sí, pero ya no le puedes creer a Dios. Ya no quieres esforzarte. Aquellas cosas que más antes querías lograrlas, ahora sientes que ya no las puedes lograr. ¿Por qué? Porque Satanás te la robó. Te robó la palabra. La importancia, mi amado hermano, de no olvidarnos de esta palabra es muy importante, mi hermano, porque esta palabra es la que nos ayuda a que nosotros tengamos la victoria. Gloria a Dios, mi amado. Por eso, mi amado hermano, quiero hablar de un punto muy importante. Por eso el pueblo de Israel, mi amado hermano, llegó un momento, dice la Biblia, que el libro de la ley se había perdido. En segunda de Reyes 22, dice la Biblia 10 en adelante, el 11, dice que el libro de la ley se había perdido. Lo habían hallado en el templo, no lo leían. ¿Y sabe qué pasó cuando aquel sacerdote lo halló? Dice la Biblia que rasgó su vestido y lloró cuando escuchó las palabras de aquel libro. Es que, mi amado hermano, hay muchas veces en las iglesias, cuando no se predica la palabra, no hay arrepentimiento. Ya la gente ya no llora, porque aquel rey, a ver, no sé cuánto tiempo aquel pueblo llevaba sin arrepentirse. ¿Sabe por qué? Porque el libro de la ley, la palabra, ya no se estaba predicando. Aquel rey, cuando escucha la palabra del libro, aquella palabra que estaba oculta, cuando aquel sacerdote se la lee, dice que rasga su vestido y comienza a llorar. Es que la palabra de Dios es la que trae arrepentimiento. La palabra de Dios es la que nos redarguye. La palabra de Dios, mi amado hermano, es como una espada, dice la Biblia, de doble filo, mi amado hermano, que penetra el corazón, los tétanos y el espíritu, hasta partir el alma. La palabra de Dios nos deja en claro si somos buenos o somos malos, si estamos haciendo el bien o estamos haciendo el mal. No es palabra de hombre. Por eso Jesús dijo: ve. Por eso dice la Biblia en el libro de Colosenses 3:16, dice: more en abundancia la palabra de Cristo en vosotros. More en abundancia. ¿Sabe por qué? Porque de la abundancia el corazón habla la boca. Si yo vengo aquí a predicar y les hablo otra cosa, porque lo que más abunda en mí es lo que les voy a impartir a ustedes. Mire, hermano, nadie puede dar de lo que no tiene. Nadie puede dar de lo que no tiene. Nadie puede dar más allá de lo que no tiene, porque de lo que usted se llena es lo que usted va a dar. Por eso dice la Biblia: more en abundancia la palabra de Dios en ustedes. Aprovechando bien el tiempo, lo dice Pablo. Dice Pablo: aprovechando bien el tiempo, dice, cantando con himnos, con salmos espirituales. Llenémoslos de la palabra, mi amado hermano. Aprovechemos el tiempo, que la palabra sea de Dios, la que hablemos, mi amado hermano. Palabra de Dios. La palabra, mi amado hermano, tiene un efecto tan tremendo que usted, mire, hermano, yo a veces observo cuando la palabra se predica. La palabra es un efecto sin que usted maltrate mal a la gente. Mire, yo muchas veces he visto gente llorando y digo: ¿cómo es la palabra? Cada día el Señor me enseña la palabra, porque Hebreos dice que esta palabra es viva. Hebreos 4:12 dice que esta palabra es viva y es eficaz. Esta palabra es el efecto. Esta palabra a lo que está muerto le da vida. Mi amado hermano, a lo que está torcido lo endereza. Esta palabra no es muerta. Dice que esta palabra es viva. Cuando yo predico esta palabra tiene vida. La palabra del hombre no tiene vida, pero la palabra de Dios, mi amado hermano, sí tiene vida, y vida en abundancia. Mi amado, y por eso nosotros tenemos que meditar en la palabra, porque la palabra de Dios es la única que nos da vida a nosotros. Dice la Biblia que penetra hasta partir el alma y discierne. Es decir, cuando muchas veces cuando nosotros estamos sentados, esta palabra, cuando la hablamos, nos deja claro en qué posición estamos. Si estamos en lo bueno o estamos en lo malo, a la luz de la palabra, no a la luz de la palabra del hombre. Esta palabra, mi hermano, nos deja claro a nosotros cuál es nuestra condición, cómo nos encontramos sin haber palabra del hombre. Porque Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Jesús dijo: cuando yo hablo, todo lo que está muerto agarra vida. Aquel profeta Ezequiel, aquellos huesos secos, no les habló la palabra de él. Dios le dice: háblales mi palabra.
Hijo de hombre, háblales mi palabra a estos huesos. Y estos huesos con una palabra de Dios agarraron vida, mi amado hermano. Con una palabra que el profeta está soltando de parte de Dios, aquellos huesos secos vuelven a la normalidad. Es necesario que hablemos la palabra de Dios para que los huesos vuelvan a la normalidad, vuelvan a agarrar vida, vuelvan a agarrar esperanza. Aquel profeta soltó una palabra de parte de Dios. Cuando Dios manda, cuando Dios llama al profeta, en el capítulo Ezequiel, el capítulo 2, le dice: ve, les hablarás mi palabra. Porque dice la Biblia en primera de Pedro, dice que si alguno habla, dice, hable conforme a la palabra de Dios, para que en todo Dios sea glorificado. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que si nosotros no nos preparamos para predicar, hay cosas que Dios no se agrada. Dice Pedro, si alguno habla, dice, hable conforme a la palabra. O sea, voy conforme a lo que llevo, conforme al mensaje, conforme al Espíritu. Dice, para que en todo Dios sea glorificado. Por eso Dios, usted va a ver que Dios siempre en la palabra dice, háblales mi palabra. Jeremías dice, vino palabra de Jehová. Dice, vino solo palabra de Dios, no palabra de hombre. Mi amado hermano, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, hace un efecto. La palabra de Dios hace efecto. Donde se predica la palabra de Dios, hay un efecto, mi amado hermano. Esta palabra no necesita pensamiento humano ni palabra de hombre. Lo que necesito es un hombre lleno del poder de Dios, que esté dispuesto a decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo voy a hablar tu palabra. Yo voy a hacer que esta palabra haga un efecto. Yo me voy a llenar de tu palabra, como dice la palabra, mi amado hermano. Que nos llenemos de esta palabra, mi amado hermano. Y Dios, mi amado hermano, aquel profeta le dice: profetícenle a aquellos huesos. Aquellos huesos no tenían esperanza. El profeta comienza a ver que hay muertos, pero no sabía que el profeta, cuando Dios le da una palabra, el profeta comienza a ver, dice que los huesos comienzan a moverse. El profeta dice que había muchos huesos, pero él dice: habla mi palabra. Y el profeta comienza a ver que cuando él habla, dice que de su boca sale vida a lo que está muerto. El profeta queda más impactado, y el profeta, donde mira que aquellos huesos se están moviendo, él le sigue hablando, porque él mira que hablar de Dios hay un poder cuando él habla. Es que cuando tú hablas palabra de Dios, va a ser un efecto en las almas. Cuando tú hablas palabra de Dios, va a ser un efecto en lo que está muerto, mi amado hermano. El profeta está quedando sorprendido, mi amado hermano, cuando mira que aquellos huesos vuelven a la vida. Imagínense, Ezequiel está en un valle, está en una visión. El profeta dice: huesos secos, oigan la palabra. Y aquellos huesos comenzaron a moverse. El profeta queda impactado. El profeta a lo mejor nunca pensó que esos huesos iban a agarrar vida, pero el profeta no sabía que Dios a él lo había llevado en el Espíritu. Cuando usted habla en el Espíritu, va a hablar la palabra del Espíritu, porque Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Lo que está, cuando usted abre la palabra, va a hacer efecto a lo que está muerto, porque usted anda en el Espíritu. Aquel profeta comienza a ver que le transmite vida a lo que está muerto, y cada vez que él habla, algo se mueve. Y el profeta comenzó a llamarle, siguió hablando, le dijo: levántese, huesos secos. Y aquellos huesos, dice la Biblia, que ya no eran secos, comenzaron a moverse. Es que miren, mi amado hermano, la palabra de Dios es un efecto. Por eso le digo yo que se mueve. Aquellos huesos no se movían, pero la palabra los puso en movimiento. Aquellas palabras estaban paralizados, pero el profeta los puso a caminar. Aquellos huesos, mi amado hermano, estaban detenidos, pero el profeta, con una palabra de Dios, los puso en movimiento. Dios quiere que nos pongamos en movimiento, mi amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es la que hace el efecto en nosotros. La palabra de Dios, mi amado, es muy importante. ¿Y sabe qué? Este sacerdote, dice la Biblia que la ley la habían perdido. Y aquel sacerdote, mire cómo estaba este pueblo. Dice la Biblia que habían construido altares de Baal, mi amado hermano, porque el pueblo estaba en desorden. ¿Sabe por qué? Porque se habían olvidado de la palabra. Y donde no hay palabra, no hay dirección. Donde no hay palabra, mi amado hermano, no hay manifestación del poder de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que siempre ha cambiado en el principio. En el principio, mi amado hermano, por la palabra fueron creados el cielo y la tierra. Dios le da forma a la tierra, Dios le da forma a todo a nosotros por la palabra. Esta palabra es tan importante que no la debemos nosotros de olvidar, porque esta palabra que a nosotros nos ayuda, nos instruye y nos enseña cómo debemos de caminar. Ahora, me quedaba muy impactado yo cuando dice la Biblia, cuando este rey dice que rasgó su vestido. Mire qué tremendo. Es decir, que este rey, ¿sabe qué pasó cuando este sacerdote le leyó la palabra? Lo redarguyó. Fíjate que yo no sé cuánto tiempo este rey llevaba sin escuchar palabra, pero dice que cuando él oyó las palabras, dice que rasgó su vestido y lloró. O sea, la palabra produjo en él un arrepentimiento. Mi amado hermano, ¿sabe por qué muchas veces en nuestras vidas no hay arrepentimiento? Porque no estamos hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios redarguye. La palabra de Dios es la que nos transforma, la que nos cambia, la que nos hace ver la condición en la que nos encontramos. Aquel rey, cuando le leyeron el libro de la ley, la situación la vio de otra manera. Él dijo: ve, nos hemos olvidado. Fíjese, acordó. La palabra le abrió el entendimiento. La palabra le hizo entender, mi amado hermano, que se habían alejado de Dios. Él lloró. Él dijo: Señor, perdónanos. Mira, aquel hombre arrepentido, mi amado hermano. Es que es necesario, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, el que está ahí en la silla dice: Señor, yo he pecado, yo he fallado. Y estamos hablando, y mi amado, y si se enoja con Dios. Y si no se enoja, pues no se enoja con Dios. Mira, una de las cosas que yo he meditado, mi amor, de predicar la palabra,
Y es que cuando usted predica la palabra, si alguien se enoja porque usted predica la palabra, no se enoja con usted, se enoja con Dios. Pero si yo predico que no sea palabra de Dios, la culpabilidad me cae a mí. Porque si yo daño a alguien con una palabra que no es palabra de Dios, Dios a mí me lo demanda, me pasa la balanza. Mire, el predicar al mismo momento es peligroso. Porque dice la Biblia, tú que juzgas, dice, tú que condenas a otro y haces lo mismo. Es peligroso la palabra de Dios. Por eso tenemos que hablar la palabra. La palabra, Jesús dijo en el libro de San Juan, dijo, yo no lo voy a juzgar. San Juan 12, 47, 48 dijo, la palabra, ella misma lo va a juzgar. Aún dijo, si el que no quiere oír la palabra, dijo, yo no lo juzgo. Dijo, pero ella misma lo va a juzgar. El deber de cada predicador, de cada uno de nosotros, es predicar la palabra. El que cambie, que quiera cambiar, y el que no, mi amado, ya no va a cambiar nadie. El que no lo cambia la palabra, ni el Espíritu Santo, nadie lo va a poder cambiar, mi amado hermano. Pero el que quiere un cambio, va a decir, Señor, yo estoy mal. Señor, yo necesito que tú me cambies. El hombre es redargullido por la palabra de Dios. Esta palabra no necesita, esta palabra de Dios no necesita palabra de hombre. No necesita. Esta palabra, mi amado hermano, esta palabra es tan profunda que a nosotros nos pone a pensar. Fíjate, cuando usted predica esta palabra, por ejemplo, ahorita que estoy predicando, yo sé que hay muchas personas que están pensando y dicen, verdad. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra, el Espíritu Santo te redarguye. Jesús, aquella mujer adúltera, en el libro de San Juan capítulo 8, cuando aquellos hombres llegaron a acusarla, querían acusar a aquella mujer, Jesús a aquellos hombres no les dijo, el que esté libre de pecado, dijo, sea el primero en lanzar la piedra. Pero dice que ellos salieron acusados. Jesús no les dijo, usted, no. Jesús les dijo, el que esté libre de vosotros de pecado, tire contra ella la piedra. Pero ¿sabe qué pasó? Aquellos hombres dicen que uno nos hicieron acusados. O sea, sintieron que eran culpables. Jesús ni los ofendió. Ellos mismos, la conciencia misma les dijo, tú estás mal. Fíjense que aquellos hombres pensaban que andaban bien, pero cuando Jesús les da una palabra, aquellos hombres dicen, yo también estoy en pecado, porque se fueron. De uno en uno dice la Biblia, o sea que se fueron yendo porque estaban en pecado todos. Fíjense que estos hombres andaban acusando, ¿sabe por qué? Porque necesitaban una palabra que les hiciera entender que ellos también andaban mal. Y aquellos hombres, dice la Biblia, que en uno comenzaron a irse desde el más pequeño hasta el más viejo. De en uno nadie pudo acusar a aquella mujer. ¿Sabe por qué? Porque todos aquellos hombres estaban señalando a aquella mujer, pero aun cuando ellos la estaban señalando para apedrearla. Y ese es el problema de nosotros, amados hermanos, que nosotros señalamos lo que la gente señala. Cuando alguien señala a otro, nosotros levantamos la mano todos para ir. No, Jesús no señaló a esta mujer como aquellos la estaban señalando. Jesús fue diferente. Ese es el problema de la iglesia, que señalan para donde todos están señalando. Jesús fue diferente. Jesús, dice la Biblia, que escribió en tierra pacientemente. Y después le dijo, Señor, le dijo, ¿dónde están los que te condenaban, mujer? ¿Dónde están? Le dijo. Y ella le dijo, no hay nada. Le dijo, ninguno te condenó. Y le dijo, ninguno. Le dijo, vete, yo tampoco te condeno, pero no peques más. Y mire, hermano, aquella mujer, mi amado hermano, aún Jesús, que Jesús la pudo condenar, porque en Jesús no había pecado, pero aún Jesús no lo hizo, sino que Jesús le dijo, yo no te condeno. Mi amado hermano, a la luz de la palabra, cuando nosotros examinamos la palabra, nos damos cuenta que bíblicamente nosotros no estamos llamados a juzgar a nadie ni a condenar a nadie. Bíblicamente, que lo haga la palabra, eso es aparte. Pero personalmente en nosotros no está el derecho de hacerlo, porque quien murió por esa persona se llama Jesús. Yo solamente soy un colaborador, alguien que colabora a llevar el mensaje, alguien que colabora a predicar la palabra, alguien que colabora a sembrar la semilla, para que esa semilla, cuando caiga en buena tierra, haga el efecto. Pero ese es el deber mío, mi amado hermano. El deber mío es predicar la palabra. El que le quiere hacer efecto, que haga, y el donde no, que no haga nada. Pero tenemos nosotros, mi amado, que aprender a depender de Dios. Mi amado, y dice la Biblia, dice, porque largura de días y de paz te aumentará. La palabra a nosotros, mi amado hermano, aparte que nos da paz y nos da fe. Cuando no nos olvidamos de la palabra, tenemos fe. Me llama la atención, mi amado hermano, cuando aquel gigante llamado Goliat, en 1 Samuel 17 del 42, mi amado hermano, cuando David enfrenta, dice que Saúl estaba con miedo. Todo aquel campamento estaba con miedo. ¿Sabe por qué? Porque se habían olvidado de la palabra que Dios les había dado. Dios le había dicho, ninguna nación les podrá hacer frente, yo pondré miedo a sus enemigos. Pero vemos un Saúl que se olvida de la palabra. Cuando mira el gigante, la palabra, el gigante le roba la palabra. Aquel gigante los estaba deteniendo porque habían olvidado la palabra. Muchas veces hay gigantes que a nosotros nos están deteniendo porque hemos olvidado la palabra, la promesa, que es más grande que el gigante, que es más grande que tu problema. Aquel rey se vio olvidado, Saúl se vio olvidado, porque cuando nosotros nos olvida la palabra, miramos el problema y se nos olvida la palabra. Pero David dijo, cuando David llegó, dijo, ¿quién es este filisteo? Mire, David se recuerda que hay una promesa que abarca lo que él va a enfrentar. David dice, ¿quién es este filisteo y circunciso que se ha atrevido a amenazar al Dios de los escuadrones de Israel? David se acordó de la palabra. David miró
el problema con otra mentalidad. Mi amado hermano, cuando nosotros no nos olvidamos de la palabra, el problema usted lo mira con otra mentalidad. Mire, a mí me dio personas, me dicho, hermano, esto y esto, y yo lo miro, uy Dios, pero yo lo miro de otra manera. Así David miró el problema. David no se enfocó en el gigante. David sabía que aquel gigante era pequeñito porque David andaba el gigante. Dice la Biblia que el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo, mi amado hermano. Por eso David no le tuvo miedo, porque David sabía que había un gigante dentro de él más grande que el gigante que estaba viendo, mi amado hermano. Cuando nosotros no nos olvidamos de la palabra, entenderemos que el que está en nosotros es más grande que el problema, es más grande que tu depresión, es más grande que lo que estás pasando. David no se olvidó. Fíjate que cuando usted no olvida la palabra, las cosas las ve de otra manera. Hay gente que dice no puedo, pero dicen otros, no, todo lo puedo en Cristo. Entonces les cambió la mente. Es que la palabra de Dios te cambia la mente. La palabra de Dios te cambia tu visión espiritual para que puedas visualizar. Para que puedas visualizar más allá. Porque mucha gente se enfoca en lo que está viendo. Y eso le pasó a Jesse también. Eso le pasó a Jesse, que comenzó a ver, dice la Biblia, el campamento de los sirios cuando el rey había querido atrapar a Eliseo. Lo primero que se enfoca es en el gigante. Es que mire, cuando la gente se olvida de la palabra, lo primero que se enfoca es en el problema. Lo primerito que se enfoca, y te olvidas de la palabra. Pero ¿sabes qué? Le dijo a Eliseo, ve, no tengas miedo. ¿Sabe por qué? Porque Eliseo no está viendo como está viendo Jesse. Jesse está viendo que está solo y una multitud. Pero Eliseo dice, ve, hay un campamento que está rodeando también a favor de nosotros. Es que cuando tú no te olvidas de la palabra, tu visión cambia. La situación, el ambiente lo vas a ver de diferente manera a como a otras personas la están viendo. Por eso Eliseo le dice, ve, no tengas miedo. ¿Y sabe qué hizo Jesse? ¿Sabe qué hizo Eliseo para que Jesse pudiera ver el mundo espiritual, lo que el profeta está viendo? Dice la Biblia que oró a Jehová para que le abriera los ojos. Mi amado, hay gente que tiene Dios que abrirle los ojos para que puedan ver que no están solos. Hay gente que Dios tiene que abrir los ojos para que puedan ver que Dios tiene una salida en ese problema que estás pasando. Mire, Eliseo sabía de qué manera a Jesse se le podían abrir los ojos. Él le dice, ve, vamos a orar. La oración te abre los ojos. Hay gente, mi amor, que no hay la salida al problema. ¿Sabe por qué? Porque no han orado. La oración cambia tu visión espiritual. La visión hace que tú puedas visualizar lo que otros no pueden ver, mi amado hermano. Jesse estaba turbado porque estaba viendo a aquella multitud, pero Eliseo le dice, no tengas miedo. Eliseo está tranquilo porque la visión, mi amado hermano, de Eliseo está viendo que alrededor de él hay gente de a caballo y carros de fuego, mi amado hermano. Jesse, mi amor, estaba turbado, pero Eliseo no. Pero Eliseo le da la clave a Jesse para que pueda ver lo que él está viendo. Le dice, ve, vamos a orar a Jehová. Vamos a orar. Dice la Biblia que cuando Eliseo oró por Jesse, dice que Jesse se dio cuenta, dijo, ve, miró todo alrededor, dijo, verdaderamente que yo estaba viendo diferente. Así hay gente, mi amado hermano, que necesita que Dios le abra su visión para que puedas ver que no estás solo, para que puedas ver que hay solución en tu situación difícil que estás enfrentando en tu matrimonio, que estás enfrentando tu hogar. Dios te va a abrir los ojos. Y cuando Eliseo oró, dice la Biblia que Dios le abrió los ojos. Dios, mi amado hermano, es experto en abrirle los ojos a gente que no ve bien. Dios es experto en abrir los ojos a gente que ve negativo. Dios lo hace que vea positivo. Y Jesse se va dando cuenta. Me imagino que Jesse se ha de haber dicho, ¿qué estaba haciendo yo? Así hay gente que dice, mi problema no tiene salida, pero cuando Dios te abre los ojos te dice, es verdad, ¿qué hacía? Mira, hermano, yo me he dado cuenta que hay cosas en mi vida que yo no les entendí. Cuando Dios me las ha enseñado, me ha dado entendimiento. ¿Por qué pasa? Digo, de puro gusto estaba ahí. ¿Qué estaba haciendo? Así hay mucha gente como Jesse, que Jesse está siendo detenido, está con miedo, ha perdido su paz por no ver bien. Por no ver bien el mundo espiritual. Hay gente que ha perdido la paz porque sus ojos espirituales no están abiertos, están cerrados, no estás viendo bien. Y cuando tú no miras bien, pierdes la paz, pierdes las esperanzas, piensas que vas a morir, piensas que es el último día, cuando muchas veces es donde Dios va a mostrar su gloria. Eliseo pensaba que ese era el último, Jesse pensaba que era el último día que iban a vivir. Pero ¿sabe qué? Eliseo le dice, no tengas miedo. Eliseo sabía que era ahí el lugar donde él iba a ver la gloria de Dios a favor de ellos. Pero Jesse estaba viendo el campamento, mi hermano. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Usted mira, yo estoy viendo el problema. Bueno, te tengo una buena noticia. Dios es experto en abrirte tus ojos cuando tú no puedes ver más allá del problema. Dios es experto en abrirte tu visión. Cuando tú dices, yo estoy viendo la depresión, estoy viendo mi crisis económica que estoy pasando, bueno, Dios te va a abrir los ojos para que puedas entender que Dios puede hacer más contigo, que Él es capaz de abrirte los ojos para que puedas ver, para que puedas visualizar que no estás solo. Eso también le pasó a Agar. Agar, dice la Biblia, que cuando llegó al desierto se le acabó el agua y tiró a Ismael en un árbol y se puso a llorar. Dice la Biblia que entonces, dice, Dios le abrió los ojos y miró que había una fuente de agua. Mi amado hermano, mucha gente en el problema, muchas veces cuando no ves una salida, cuando piensas que todo se te terminó, muchas veces Dios tiene que abrirte los ojos para que puedas ver que no estás solo. Imagínese Agar llorando cuando dice la Biblia que Dios le abre los ojos y le dijo, ve, ¿por qué has tirado al niño? Ismael es la promesa
Porque hay mucha gente que el problema lo ha hecho que tire la promesa, que tire lo que Dios te dio, que tires lo que Dios te ha prometido. El problema, mi amor, aquella necesidad de tener sed en la vida de Agar provocó que tirara a Ismael. Dios tenía una promesa con Ismael, pero Dios hoy quiere que agarres la promesa. Dios hoy te va a abrir tus ojos para que agarres la promesa, haciéndote entender que Él ya abrió la fuente de agua, para que la promesa que estás cargando no se muera, para que la promesa que estás cargando tenga vida, mi amado hermano. Agar pensaba que iba a morir en aquel desierto, pero Dios le abrió los ojos. Dice que había una fuente de agua donde saltaba. Mire qué tremendo. Muchas veces donde pensamos que no hay una salida, donde pensamos que vamos a morir, es donde Dios nos va a hacer entender que es donde hay más vida. Agar pensaba que aquel desierto lo iba a matar, que iba a morir. Pero ¿sabes qué? Es ahí donde ella está viendo que está fluyendo la vida. Porque en un desierto donde hay agua, hay vida. Porque en un desierto la gente se muere. ¿Sabe por qué? Por falta de agua. Por falta de agua la gente se muere en un desierto. Y dice la Biblia, ¿sabe qué relata la historia? Que Agar, dice la Biblia, y Ismael dice que habitaban en el desierto. Ismael dice crecía en el desierto. Mire qué bonito. Cuando Dios, mi amado, no le hace entender a usted que Él está contigo en el desierto, aún las pruebas no lo van a poder detener. En medio de las pruebas usted crece. En medio del desierto, el desierto no lo puede detener. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ha abierto los ojos y le ha hecho entender que Él está con usted, mi amado hermano. Hay mucha gente que Dios tiene que abrir los ojos en lo que estás pasando para que entienda que Él no te ha dejado. Dios le abrió los ojos a Agar. Imagínense a Agar después diciendo: yo de puro gusto lloré. Porque la fuente, ¿sabe qué era lo que Agar tenía que hacer? ¿Dónde está la fuente de agua? Porque había una promesa para ella. Dios había dicho: ve, haré abrir, dijo, fuentes en los desiertos. Había una palabra, pero ella se había olvidado de la palabra. Dios había dicho: ve, haré que los lugares desiertos salga agua. Si Agar se hubiera acordado de la palabra, hubiera dicho: ve, Señor, tú has dicho que vas a abrir fuentes de agua en los desiertos. ¿Dónde está la fuente? Hubiera comenzado a buscar, pero ella no. Ella se comenzó a pensar que iba a morir. Fíjese que cuando mucha gente tiene cegados los ojos, piensa que es el fin, que vas a morir. Pero en ese momento, mi amado hermano, Dios le abre los ojos. Y Agar dice: vio que había una fuente de agua y llenó el odre. Fíjese qué tremendo, mi amado hermano. Así hay mucha gente que es necesario que Dios le abra los ojos para que pueda ver bien. Es necesario que Dios te abra los ojos para que puedas visualizar que no estás solo, que hay un Dios, amén, que va contigo en tu necesidad. ¿Sabe qué es lo que me gusta de Dios? Que es diferente a nosotros, hermano. Que Dios no es como los hombres. Cuando Dios te mete al desierto, Él también entra contigo en el desierto. Cuando Jesús, dice la Biblia en el libro de Marcos, estaba en el desierto, dice que los ángeles lo sustentaban. Habían fieras, había muchas cosas, amén. Había leones, todo. Pero ¿sabes qué? Dice que los ángeles estaban con Él. En medio del desierto Jesús no está solo. Hay ángeles que le están sirviendo. Y esa misma promesa es para nosotros. Cuando usted entra en el problema, usted no está solo. Hay un Dios que también se mete con usted en el problema. Donde sus amigos se quedan, Dios se mete. Eso es lo que Dios quiere hacer: meterse en tu problema, meterse en tu desierto. Tú no estás solo, mi amado hermano. Porque mucha gente piensa que el que esté solo, el que te sienta solo, no quiere decir que Dios no está contigo. Mira, a mí me ha preguntado gente diciéndome: hermano Aún, ¿usted se siente solo? Hermano, muchas veces. Pero no estoy solo, la Biblia lo dice. Ahora, que me he sentido solo es verdad, pero que estoy solo es mentira. Porque la Biblia dice, San Juan, ve, Mateo 28:20, Jesús dijo: ve, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el día bueno, en el día malo, Dios está conmigo. Cuando me siento triste, cuando me siento solo, como sea, Dios está conmigo. Me voy a sentir, pero no voy a llegar a negar la existencia de que Dios está conmigo. Mi amado hermano, no importa lo que usted está pasando, Dios está con nosotros. Hay gente que dice: no, dije, porque me siento angustiado, Dios no está conmigo. ¿Sabe por qué? Porque hay gente cuando se siente angustiado, se siente triste, dice: ya Dios no está conmigo. Pero qué raro es Dios. El Dios que yo le sirvo no es ese. El Dios que yo le sirvo, ¿sabe cuál es? Que se mete conmigo en el problema. Porque hay gente que dice: no, yo estoy solo. Pues a saber que Dios usted le está sirviendo. Porque el Dios que yo le sirvo, dice la Biblia, es un Dios fiel. Aún dice la Biblia, Salmo 91:15, dice que con nosotros estará en la angustia. ¿Está viendo? Él se mete con nosotros aún en la angustia. Los hombres lo dejan. Por eso nosotros tenemos que depender de Dios y no de los hombres. Tenemos mucha gente, mi amado hermano, que ha puesto su confianza en los hombres y carece de tener una relación con Dios. Por eso nosotros, Dios nos está llamando a que meditemos en la palabra, que vivamos para Él, que tengamos una relación con Él, que pensemos en Él. Porque cuando el problema te viene, tus amigos te dejan. Pero ¿sabe qué hace Dios? Dios te dice: yo estoy contigo, y va contigo. Y dice: yo voy delante de ti. Dios le dice a Moisés, le dice: yo iré contigo, le dice, y mi presencia te dará descanso. Eso es lo que Dios hace en medio de tu desierto, que va contigo delante de ti y te va dando descanso, mi amado hermano. Lo que el hombre no puede hacer, Cristo lo puede hacer, mi amado hermano. Dios te ha prometido darte descanso, no importando lo que estás pasando. Dios te ha prometido darte descanso. Pero el problema es cuando se nos va la fe, pensamos que estamos solos. Pero me llama la atención que David no vio el problema. David dijo: ¿quién es este filisteo? Dijo: Jehová dijo: te entregaré en mis manos. Fíjese qué tremendo, que David, antes de enfrentar al gigante,
primero le declara la palabra y le dice: ve, Jehová te entregaré en mis manos. David ahora se mueve por la palabra que ha declarado. David ya va seguro. ¿Sabe por qué? Porque David sabe que si él va dudando, es imposible que Dios le diera la victoria. David primero dice: ve, Jehová te entregaré en mis manos y yo te cortaré la cabeza. Después de que David suelte, dice: ahora voy, positivo. ¿Sabe por qué? Tienes que ser positivo. Todas las cosas que hagas, hágalas positivo, mi amado hermano. Positivo ante lo que tú quieres, positivo ante lo que tú estás anhelando delante de Dios. David prepara el ambiente, porque Goliat venía en su fuerza, venía en su sabiduría. David confiaba que él era un hombre de guerra. David confiaba que él solo porque era gigante. Dice la Biblia, cuando miró a David, dice la Biblia que lo tomó en poco porque era muchacho. Pero no sabía que David, lo que él cargaba uno de más experiencia. Aquel espíritu que se movía en las aguas, David lo cargaba. Goliat se creía que tenía experiencia, pero no sabía que el que cargaba a David adentro tenía mucho más experiencia que él, mi amado hermano. Ese es el Dios que tú y yo le servimos, mi amado hermano. Que aunque el diablo se crea, mi amado, que él es sabio, que te puede destruir, hay un Dios que lo desechó. Hay un Dios que lo desechó a él, mi amado hermano. Y que dice la Biblia que él vino a deshacer las obras del diablo. Ese es el Dios que tú y yo le servimos, mi amado hermano, para que tú puedas estar confiado en Dios. David, mi amado hermano, entendió que él no iba en su fuerza. David dijo: Jehová te entregaré en mis manos. Fíjate cómo David va confiado. David ni siquiera dijo: qué grande es este gigante. No, porque cuando usted anda con Dios, las cosas las ve de otra manera. David le dijo: ve. David le dijo: no vaya. Le dijo: tú eres joven, le dijo. Fíjate que aún Saúl lo menospreció porque David era joven. Le dijo: ve, no vaya, le dijo, porque él es hombre de guerra. Fíjate cómo Saúl se ha olvidado tanto de la palabra que Dios le había dicho. Dios le había dicho: ve, todo lugar, le dijo, que pisaren será vuestro, nadie les hará frente. Saúl se vio olvidado, pero David todavía no se vio olvidado. Dios anda buscando hombres, mi amado hermano, que todavía no se hayan olvidado de la palabra, no se hayan olvidado de la promesa, no se hayan olvidado de la palabra que Dios te ha dado. Dios anda buscando hombres que, aunque otros se olviden, tú acuérdate de la palabra que Dios te dio. Aunque otros se olviden, mi hermano, acuérdate de la palabra que Dios te dio, mi amado, porque ese es el problema, que mucha gente se le olvida. Pero a David no se le vio olvidado. David dijo: Jehová te entregaré en mis manos. Fíjese que el problema es que Goliat se había preparado, humanamente se había preparado bien, traía armas, pero no sabía que David no venía con la misma estrategia. David venía en el espíritu, David venía en lo sobrenatural. David primero prepara el ambiente en lo espiritual, prepara su terreno y después se mueve. Pero Goliat venía en el propio conocimiento de él, en la propia fuerza. ¿Y qué dice la Biblia? Que no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Y David no iba con su fuerza, David iba con el Espíritu de Dios. Enfrenta tu problema con el Espíritu de Dios. Enfrenta la depresión con el Espíritu de Dios, mi amado hermano, porque no es con tu fuerza, es con el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que destruyó a Goliat es el mismo Espíritu, mi amado hermano, que también puede destruir al diablo que se te ha levantado. Es el mismo Espíritu Santo, el que tiene poder, el que dice la Biblia que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y tiene poder, mi amado hermano. Es un Dios que tiene poder. No perdamos la fe, mi amado hermano. Cuando Moisés mandó a los 12 espías que fueran a espiar la tierra, ¿sabes que unos trajeron mala información? Otros miraban de otra manera las cosas. Otros decían: no, ahí hay gigantes. Moisés le dice: ve, me traen fruto de la tierra. Dice la Biblia que trajeron granadas y higos. Pero ¿sabe qué pasó? Venían todos, casi todos venían negativos. Casi solo Caleb y Josué venían positivos. Otros no, diciendo: los parecimos ya como langosta. Es que cuando alguien se olvida de la palabra, ante el problema dicen: no lo voy a poder destruir. Cuando alguien se olvida de la palabra, dice: no, yo estoy solo, no voy a poder luchar contra ese problema, no voy a poder recuperar lo que perdí. Cuando tú te olvidas de la palabra, te menosprecias y le das más prioridad a tu problema que al Dios que te ha dado la palabra. Y estos hombres venían negativos y le dijo: no, les parecimos como gigantes. Fíjese que ellos los gigantes ni siquiera le dijo: ustedes son langostas. En la mentalidad de ellos se imaginaron, es que Satanás es malo. Cuando tú te olvidas de la palabra, Satanás sabe que cuando tú te olvidas de la palabra, él va a hacer contigo lo que él quiera. Porque lo que a ti te respalda, lo que a ti te ayuda para tener fe, es la palabra. Jesús corrió al diablo con la palabra. Con la palabra lo echó fuera, mi amado hermano. Por eso nosotros no tenemos que olvidarlo de la palabra. Pero ¿sabe qué? Ellos decían: no, nos parecimos como langostas a ellos. Mire cómo les parecieron. Pero ¿sabe qué dijo Caleb? Dijo: Jehová está con nosotros, dijo. Jehová está con nosotros. Y Jehová dijo: los comeremos como a pan. Mire qué tremendo la fe que tenía Caleb y Josué. Dios, los comeremos como a pan. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Caleb? Caleb dice: Caleb, donde aquellos miran gigantes, ellos miran pan. Y el pan es grande, pero es blandito. Ellos están diciendo: ellos son grandes, pero son débiles porque no tienen a Dios. Con nosotros está Jehová. Es que cuando Dios está contigo, mi amado hermano, no importa el gigante que se te levante, Dios te dará la victoria, mi amado hermano. Y mire lo que Caleb y Josué estaban viendo. Aquellos viendo estaban gigantes. Mire qué diferente es la visión a una persona que no se le olvida la palabra. Caleb y Josué dijeron: ve, esos son pan, como pan lo miramos. Y aquellos miraban gigantes. Caleb dice: ve, Josué dice: los vamos a comer como a pan. Mire qué tremendo. O sea, en otras palabras, ellos están diciendo: ve, ellos son grandes, pero son
blanditos, los partiremos y haremos como lo que quieran. Pero aquellos decían no. Fíjate que tremendo. ¿Y sabe cuál era la promesa que le había dado? La palabra. Le dijo, ve, todo lugar, le dijo, que pisare la planta de vuestros pies será de ustedes. Y ellos no solo la habían pisado, sino que habían traído del fruto. Mi amor, es que hay muchas cosas que muchas veces ya Dios nos ha dado, y por no olvidarnos de la palabra, muchas veces pensamos que todavía no nos pertenecen a nosotros. Mira, aquel pueblo no solamente habían visitado la tierra. O sea que la clave era que si aquella gente pisaba ese lugar, ya nos pertenecía, porque la palabra, la promesa abarcaba a lo que Dios había dicho. Pero esta gente se vio olvidado, mi amado hermano. Es que cuando Dios anda contigo, cuando Dios está contigo, mi amado hermano, Dios te va a dar éxito donde sea que tú vayas, mi amado hermano. Dios le estaba dando éxito a estas personas por medio de la palabra. Pero ellos se habían olvidado. Ellos no sabían, mi amado hermano. Los otros se les había olvidado. Pero Caleb dijo, ve, Jehová está con nosotros. Mire qué tremendo, un hombre positivo. Jehová está con nosotros. Caleb sabía que ya la tierra ya era de ellos. Una, por la palabra. Y número dos, porque ellos ya habían puesto los pies en esa tierra. Y la palabra era que todo lugar que ellos ponieran el pie, ya era de ustedes, ya de nosotros. Fíjate, Caleb sabe, Caleb está hablando por dos puntos muy importantes. Que ya la palabra, hay una palabra que respalda. Y hay también otra cosa que ellos ya tocaron, ya se metieron en la tierra. Y Dios le dijo, todo lugar que pisare, todo lugar que ustedes anden con sus pies, será de ustedes. Lo que tenían que hacer era acordarse de la palabra. Acordarse, mi amado hermano, que Dios se las iba a entregar a ellos. Pero nosotros no tenemos que olvidarnos de la palabra. Por eso Dios, mi amor, le dijo al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio 6:6, le dijo, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Le dijo, hablarás de ellas estando en tu casa, cuando te acuestes, cuando te levantes, andando por el camino. Ese es el evangelio que Dios quiere para nosotros. Esa es la vida que Dios quiere que su pueblo esté viviendo en este tiempo. Que se acueste con Dios, que camine con Dios, que se levante con Dios y que viva para Él, mi amado hermano. Que no vivamos para nosotros, que vivamos para Dios. Que vivamos para Dios, porque ahí depende todo, ahí depende la paz. Decía el salmista en el Salmos 119, 165, decía, ve, mucha paz tienen los que aman tu ley. Dice, ve, y no hay para ellos tropiezo. Mire que dice, ve, mucha paz tienen los que aman tu ley. La ley en el Antiguo Testamento ahora representa la palabra. Lo que antes le llamaban la ley, ahora es la palabra para nosotros. O sea, David está diciendo, los que aman tu palabra tienen tanta paz que ni tienen tropiezo. ¿Sabe por qué? Porque el Salmo 119, 105 dice, ve, lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando yo medito en esta palabra, la palabra es una lámpara. Aparte de que me da paz, todavía me alumbra para que no tropiece. Ese es el Dios, mi hermano, que usted y yo le servimos. Un Dios que ha prometido darnos paz. Que David decía en el Salmo 119, 97, decía, ve, cuánto amo yo tu ley. Todo el día decía, es ella mi meditación. Fíjate que David meditaba todo el día. David se levantaba hoy en la mañanita y decía, ve, hoy Dios, todo el día. David decía, es ella mi meditación. David no había en otra cosa que no meditara, que no fuera la palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted medita en la palabra, dice la Biblia, David dice, ve, me he hecho más sabio, dice. Que aún dice más que mis enseñadores. Que aún más que todos los viejos, dice, he entendido consejo. David sabía que el meditar en la palabra no solo te alumbra, no solo te da fe, no solo te da fuerza, sino que también te hace sabio. David dice, me he hecho sabio de tanto meditar en ella. Cuando tú meditas en la palabra, Dios te hace sabio. Dios te da sabiduría. Por eso David, fíjate que David, tanta importancia. Yo meditaba en esta palabra, digo, David, que tan profundo era, que sin embargo dice, ve, yo no medito una hora, no, que dice, ve, todo el día, desde la mañana hasta en la tarde, dice, todo el día.